Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a esta edición especial de Hipertexto 23, en este caso en la inauguración de la 41ª edición de la Feria del Libro, y nos encontramos nada menos que con un amigo, el gran Rep, que por supuesto viene a participar de la feria. ¿Y con qué expectativas? ¿Qué pensás encontrar? Primero está la presentación con Tito Cosa, que es un amigazo, y después tengo que ir a hablar de Hamlet y de Don Quijote, pasar mis dibujos acerca de los dos personajes, porque hoy se cumplen, qué sé yo, 399 años que se murieron Cervantes y Shakespeare, y quiero acotar que también Garcilaso de la Vega, pero como es de acá no lo ponen. Así que voy a hablar de ellos dos, y después de la feria voy a venir un par de veces más. Después la Conavip me va a dar como un premio, no sé qué, la Conavip. Y otro día que vamos a presentar una colección de Asterix que se vuelve a publicar. Pero yo no tengo un libro propio en esta feria, sino que voy a tenerla en el próximo, porque en noviembre publico La Divina Comedia. Bien, me imagino la expectativa, ¿no?, de esa publicación de la Divina Comedia, porque hace tiempo que venís trabajando con eso. ¿Cómo fue todo el proceso? Contanos un poco. Fue un año de trabajo, Divina Comedia, y creo que sí, soy un antes y un después de la Divina Comedia, como seguramente le pasó a Dante Alighieri, ¿no? Un antes y después. Yo no sé cómo se sale de ahí, pero logré salir. Y ahora espero el libro, que es como ya la concreción. Uno lo va haciendo por entregas, por fascículos, y vos cuando ves el libro, ves la totalidad y ahí aprendés de lo que hiciste. No aprendés de las entregas, aprendés de lo que hiciste. Ahí cuando está todo el volumen, aprendés. Yo no sé si te pasa como escritor, que cuando ves todo junto, no es lo mismo que verlo fragmentado, ¿no? Una cosa son los fragmentos y otra cosa es el todo. Lo que tiene la Feria del Libro es que es la suma de los todos, ¿no? Los fragmentos, que son los libros, hacen una suma de lo que es el universo, por lo menos del libro argentino. Y con eso los libros buenos y los malos, ¿no? Bien. Rep, ¿venís hace mucho a la Feria del Libro? ¿Cuál es tu relación o cuál era tu relación con la feria? Yo venía antes ahí al frente a la Facultad de Derecho, desde ese galpón que vengo, es decir, desde los 80 que vengo. No vengo desde el principio mismo porque era muy chico, pero desde los 80 que vengo viniendo, y como que me gusta, ¿viste? Al principio, bueno, digo, uy, otra vez, pero como me encuentro con muchos amigos, y como ya ahí también hice ferias afuera, hice Guadalajara, hice Frankfurt y otras, como que comparo, y esta está muy bien, dura mucho, increíblemente va como en un clímax, ¿no? Hoy, por ejemplo, es un día donde el taxi vino fácil, pero dentro de 2 semanas te quiero ver, dentro de 2 fines de semana esto arde y no vas a poder caminar. Hoy lo que tiene lindo, estos días lo lindo que uno ve libros, ve los stands como son, ¿viste? En eso estamos, eso es lindo. Y la última, ¿te sorprendió? Recién hablabas de Tito Cosa, que es un gran amigo tuyo. ¿Te sorprendió que lo hubieran invitado a él para inaugurar la feria? ¿Qué sensación te produjo esta noticia? Me parece como obvio que esté, ¿no? Es un hombre de las letras. Lo que me sorprende es que no haya estado antes, en todo caso, ¿no? Bien. Sí, aparte porque, no sé, no hay tantos como él, Después van a tener que empezar a contratar más jóvenes, digamos, gente que ya esté en los 50, pero hay una gran brecha entre la gente de esa edad que tiene entre 70 y 80, qué sé yo, Pavlovsky, bueno, hay todavía algunos, ¿no? Pero Tito está muy bien, muy lúcido, muy activo, bueno, es dirigente sindical, bueno, dirigente de la Argentores, tiene obra de teatro, y encima parece que hizo la letra del himno. Amén. Rep, muchísimas gracias, es un verdadero placer. Bueno, estamos nada menos que ante el stand del Grupo 23 y nos acabamos de encontrar con un gran escritor, el señor Vicente Batista, que viene de escuchar lo que fue la inauguración de la 41ª edición de la Feria del Libro. ¿Qué te pareció, Vicente, ante todo el discurso de Tito Cosa? Brillante, brillante. Yo lo acabo de ver a Tito, me emocionó porque hizo una síntesis brutal de lo que es el dramaturgo en tanto escritor, y yo, para dejarlo conforme, para dejarlo contento y para decir que nos poníamos de acuerdo, le acabo de decir, Tito, para mí el más grande de todos los escritores de todos los tipos es William Shakespeare, que era dramaturgo, aparte de poeta. Entonces me dijo, sí, pero
a hoy, ¿quién lee a Shakespeare? Y bueno, los que amamos la literatura. Yo a Hamlet lo voy a ver en teatro, pero sobre todo lo leo en su texto. Me leo las 5 horas que dura la obra, tal como la concibió Shakespeare. Bien. Es cierto que llama la atención que sea el primer dramaturgo propiamente dicho, si bien estuvo Griselda Gámbaro, pero bueno, que también es novelista, en inaugurar la feria, ¿no? Exactamente. Bueno, exactamente. Porque lo que dijo Tito en su discurso es rigurosamente cierto. El dramaturgo es ese personaje, ese escritor que está, digamos, un poco al costado y al que se acude de él para tomar su obra y ponerla en escena. Pero claro, una vez que la obra se pone en escena, lo que importa, aparte de los actores, es sobre todo el director, que va a hacer con su obra lo que mejor le parezca. Por eso no es casual que generalmente los directores prefieren trabajar con dramaturgos muertos para que no le vengan a hinchar, para que no le modifiquen el Totalmente. Él puso un ejemplo brutal, que me pareció clarísimo, cuando dijo, bueno, uno busca la palabra adecuada, qué sé yo, digamos, tonto, imbécil, el actor lo grande dice pelotudo, chao. La palabra de verdad. Claro, poner la palabra de verdad, así que no. Vicente, te quería preguntar, y le estamos preguntando a varios escritores, ¿qué relación tuvieron desde siempre con la Feria del Libro? Si venías desde antes, desde más joven, si venías a la feria, digo, ¿qué significa, qué importancia le das a este evento que para algunos es el más importante, por lo menos en cuanto a cultura, te diría, del continente, ¿no? Sí, yo creo que sí, que coincide un poco con lo que decís vos. Yo a la feria vengo desde que se inauguró, hace 41 años. Claro. Y la recuerdo, aquella feria de allá, atrás de la Facultad de Derecho, todavía me queda el olor del choripán y qué sé yo, era una feria más artesanal si quería. Después esto creció y es lo que ahora es. Pero sí, evidentemente, solamente compensar la cantidad, la cifra millonaria, y no es una metáfora, son millones que vienen durante los 15 días o 20 días que dura la feria, indica que la gente está en movimiento en algo tan maravilloso como es el libro. Vicente Batista, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a instantes de comenzar esta presentación del libro de Jorge Tayana, tenemos nada menos que a uno de sus coautores, podríamos decir. Ahora nos va a responder Horacio González, presidente de la Biblioteca Nacional, primera reaparición pública luego de la última recaída. Bueno, estamos muy contentos de verte bien, Horacio. Bueno, me alegro que decís. En realidad es un libro de Jorge Tayana donde yo participé haciendo preguntas en un estilo de conversación libre. Y tuve el gusto de ver a un Jorge que yo conozco hace años. Yo incluso fui profesor de Jorge. Me acabo de enterar. En años juveniles, muy juveniles. Siempre conservamos una simpatía mutua. ¿Cómo era como alumno? ¿Te acordás algo? No me acuerdo bien. A ver si se acuerda más de mí porque Claro, es natural de acordarse más del profesor. Y nunca le escuché decir nada terrible, así que debo imaginar que pasé la prueba con el canciller. Claro, nada menos. Y tuve el gusto de hacerle preguntas a un político que tiene memoria, que viene de la sal y el humus de la política argentina, de todo lo que se vivió durante años y con un fuerte contraste con el modo en que se hace política hoy, donde cuanto más cortás con tu pasado, con la trayectoria, con los hilos que te unen a las memorias que son las memorias colectivas, mejor. Cuanto más te dirigís a un vos abstracto, soy yo y vos, y ese vos supone una fuerte complicidad llena de implícitos que nunca sabés lo que son, mejor. Bueno, Tayana no es ese tipo de político. No corta con los hilos de la memoria, los revisa como todos tenemos que revisarlo, y no se dirige a un vos abstracto como si millones de personas fueran sus amigos de siempre y no tuviera nada que explicarle. Es un político que argumenta, que critica y que se dirige a los demás como ciudadanos conscientes de la responsabilidad que tienen. Y hoy creo que en la Argentina se vota, más allá de que se vote en partidos, ideologías, se votan estilos políticos muy fuertes. Se vota un estilo como el de Jorge, más allá de la suerte que tenga Jorge, eso es un panorama complejo.
O un estilo, yo lo pondría, me gustaría decirlo hoy también acá, en el caso de Delcel. Es el político cuyo núcleo anímico no sabes cuál es una salsa, con respeto a la salsa, digamos, y con respeto a los políticos que bailan. No me disgusta eso, pero lo que hace es repetir un estereotipo de la televisión cuando aparentemente se han roto los tabiques entre ciertos escenarios de la televisión basados en un tipo de arte vulgar, respetando la comicidad, todo lo que haya que respetar, y la vieja tarea del político que se sitúa frente a la historia y su memoria. Entonces, por supuesto hay más matices en lo que digo, pero un poco la gente, y ya incurro también en decir la gente, el cuerpo de la ciudadanía argentina va a tener que votar necesariamente, elegir en sí mismo, en su propia conciencia, si prefiere un político vacío de contenido como Delcel, cuya fuerza es ese vacío. Es un vacío que no es el vacío filosófico, es simplemente el parecerse a ciertas situaciones de jolgorio que darían una idea ficticia de felicidad, o al político grave, no trágico, pero sí grave, y al mismo tiempo chistoso también, que sabe tomar con humor las situaciones humorísticas o graves también, pero en lo que siempre hay un tamiz de gravedad, que es la situación que vive el mundo y los países y que no se puede disfrazar. Recién hablábamos con Jorge lo que significa poner por escrito ciertas experiencias. Este libro recorre no solo la vida de Jorge Tayana, sino también buena parte de lo que es la política argentina, por lo menos de los últimos años. Desde que vio pasar los aviones que bombardearon Plaza de Nueva Mayor, hasta toda su actividad profunda en el campo de los derechos humanos. La pregunta es, ¿qué fue lo que más te sorprendió por ahí? Algo que te haya llamado la atención. Y como preguntador, no encontrarlo nunca distraído, hacerle preguntas que parecían que era de mi cosecha personal, de profesor, digamos, y él la tiene preparada también como profesor, como político y como alguien que si le habla del vicepresidente de Bolivia te lo menciona con su obra, con su nombre, revelando conocimiento, revelando que hay un sostén experiencial en su conversación. Eso no es fácil. Uno cuando hace una pregunta cualquiera se da cuenta cuando salís del paso con una improvisación. En Jorge no es así. En realidad siempre da la impresión de que tiene el tema preparado, sin que sea alguien que haya estudiado. No lo ves como un estudioso, lo ves como un personaje reflexivo que la realidad lo interroga y a la que él interroga también, ¿no? Y que vivió todo eso que cuenta. Y cuenta de una manera interesante una historia colectiva dándole un sesgo personal. Y su sesgo personal lo hace interesante poniéndolo en un marco colectivo. Horacio, un gusto como siempre y a seguirse cuidando, ¿eh? Bueno, seguimos en esta edición especial de Hipertexto 23 en feria, desde la Feria del Libro, 41ª edición de la Feria Internacional, y nos encontramos en el stand del Grupo 23, nada menos que con una grandísima escritora, María Teresa Andrueto, que viene a presentar en realidad 2 libros, ¿no? Bienvenida. Gracias, bueno, un gusto. Bueno, contame cuáles son los 2 libros que venís a presentar. Hoy acaba de suceder la presentación de La lectura Otra Revolución, que es un libro que sacó Fondo de Cultura Económica. Primero salió una edición en México y ahora sale la edición para Argentina. Y bueno, es un libro que reúne reflexiones, conferencias, cosas que he ido escribiendo a partir de ciertos pedidos, preguntas, de invitaciones a encuentros, a espacios que giran en torno, bueno, a mis preocupaciones de siempre, que son los libros, los lectores, la infancia, lo social, lo particular y lo social, el problema del lenguaje o los problemas que presentan el lenguaje, ¿no? Eso. Y la literatura y memoria también aparece ahí con fuerza. Y el otro libro es mi última novela, Los Manchados, que la ha sacado Random en Literatura Random House. Y bueno, y que de algún modo engarza con mis novelas anteriores. Sobre todo con la primera que publicaste en la editorial Alción, que tiene este lugar llamado Tama, que es como una... Yo veo Los Manchados como un puente entre Lengua Madre, mi novela anterior, y Tama, mi primera novela. Porque bueno, está presente el mundo de Tama, pero a su vez
aunque no está como personaje directo, pero sí es el soporte de las escuchas, de los relatos de todas las mujeres de la novela, la misma Julieta que bucea en las cartas de su madre en lengua madre. Bien, te quería preguntar, una de las conferencias de este libro que compone la lectura Otra Revolución fue la que brindaste cuando ganaste el premio Andersen, ¿no? Que es, Sí. para aquel que no lo sepa, está considerado como el premio Nobel de Literatura dentro de la literatura infantil. Preguntarte qué sentiste, es la primera autora hispanoamericana en ganar, la única en realidad. ¿Qué significó ese premio? ¿Te sorprendió? No la única hispanoamericana, sí, hispanoamericana, perdón. Sí, hay 2 brasileñas que lo han ganado. Bueno, primero una sorpresa grande, porque la verdad que no lo imaginaba. Yo había vivido como un honor ser la candidata por Argentina, porque bueno, vi anualmente una institución que se llama Alija, es la que propone los candidatos, y ser elegido para representar el país, ella de por sí algo que, bueno, yo lo viví, como una distinción muy grande de los pares. Así que primero una sorpresa, después un desconcierto breve. Después ese premio me trajo muchas cosas, me trajo viajes, visibilidad, nuevos lectores, traducciones, así cosas muy hermosas. También una respuesta muy cariñosa de la gente, me di cuenta de hasta qué punto era querida en el ambiente y eso es algo para mí muy bonito. Y a la vez también un susto, digamos, acerca de cómo seguiría la escritura, por qué lugares, qué caminos tomaría. ¿Cómo seguir después, no? Sí, no en el sentido de que porque considerara que fuera un techo, sino porque a veces en ese tipo de cosas hay algo que congela, que fija, algo que en la escritura es muy interesante que esté siempre inestable, ¿no? Pero bueno, mi persona ha encontrado sus recursos, porque la verdad que desde el premio no he vuelto a escribir para chicos, he estado escribiendo una novela adultos, varios cuentos últimamente, y bueno, entonces, digamos, siempre me ha pasado que un género me defiende o me protege del otro y una zona de lectores me saca de los lugares comunes que otra zona me presenta. María Teresa, además de escribir novelas para chicos o libros para chicos, fuiste una de las autoras que, a mi entender, más reflexionó sobre el género y mejor entendió, para mí, a mi gusto, ¿no? Lo que significa escribir para chicos. Te quería preguntar qué pensás de lo que se escribe ahora dentro de lo que es la literatura para chicos y esta especie de boom que hay, por ejemplo, con la Feria del Libro Juvenil, que es un éxito. Sí, Los últimos números son impresionantes. El crecimiento del campo de la literatura infantil, digamos, con los elementos que tiene, porque tiene, digamos, primero un público cautivo, que es la escuela, o un público seducido, que es la escuela. También las compras estatales, el Estado ha hecho y hace compras muy voluminosas para las escuelas públicas de todo el país, es algo realmente a destacar. Y digamos, muchas instituciones que trabajan, privadas o públicas, que trabajan en proyectos de lectura y que hacen compras. Por todo eso, lo que se publica para niños y jóvenes, digamos, tiene unos volúmenes de venta, me refiero unas tiradas y demás, que por ahí podrían sorprender a otros sectores del libro. Entonces, eso en sí es algo muy valioso. Lo que pasa es que eso también entraña un peligro, digamos, que ese peligro está en que se produzca para eso. Entonces, yo siempre he luchado por, como vos misma decías, yo me siento como una autora que cuestionó muchos espacios de este campo, y que una autora que fue de la periferia al centro, en el sentido de que en el sentido de premiada y demás, pero con una mirada que me parece que sigue teniendo mi escritura, que es una mirada como en los márgenes, ¿no? Como desde los márgenes, los bordes de la literatura, de lo que leen los niños y lo que leen los adultos, los bordes entre lo que se publica en una y otra zona, que se corresponde con mi modo de leer y de pensar la literatura en general, porque yo voy a la literatura infantil desde la literatura, no desde otros espacios, digamos. Y entonces, eso también me parece. El campo ha crecido muchísimo y hay muchas expresiones muy valiosas. Ha crecido sobre todo la calidad de edición. A veces
también algunos ofrecimientos literarios, aunque también hay mucha producción adocenada, hecha con un ojo mirando en la escuela, mirando en el comprador, mirando en el público masivo y demás. A mí me parece que lo que hay que hacer, que es a lo que le he dedicado mucho esfuerzo en mi vida y le dedico, es a trabajar por la construcción de lectores más exigentes cada vez más, maestros y niños y jóvenes exigentes que puedan hacer del círculo, cada vez más de ese círculo vicioso, un círculo virtuoso que permita que lleve a las editoriales a mejorar cada vez más la calidad de escritura que se pone en juego. A propósito de eso te quería preguntar, en la lectura Otra Revolución tenés una frase en una de las conferencias que es muy interesante acerca precisamente de eso, lo que significa la dificultad al leer, que no es malo, digamos, ¿no? Y uno vive impregnado en una sociedad donde pareciera que todo es fácil, todo se ve fácil, se lee fácil. Todo como, digamos, la idea de placer como el paso fácil por las cosas, y hay también un placer muy intenso en el sortear la dificultad, ¿no? Los libros como un camino, bueno, yo siempre he visto la literatura como un camino de comprensión de uno mismo cuando escribe, y en el caso de la lectura un camino de comprensión del otro y del sí mismo en el paso por los libros que otros escribieron, ¿no? Y a propósito de este tema de los márgenes, bueno, lo contaba fuera de cámara María Teresa, aprovecho para preguntárselo, no viene a vivir a la ciudad de Buenos Aires pese a ser una autora premiada que tiene muchísimos lectores, ¿por qué? Pues es que mucha gente cree que yo ahora vivo en Buenos Aires porque tengo más prensa y demás. ¿Dónde vive? No, yo vivo en un poblado de las Sierras Chicas, se llama Cabana el poblado, y es un lugar que tiene 1000 habitantes y queda a 40 kilómetros de Córdoba capital y a 6 kilómetros de la pequeña ciudad de Unquillo. Pero primero que creo que un escritor, menos ahora con la virtualidad, no creo que un escritor necesite vivir en la ciudad, no creo que tenga necesariamente más posibilidades. O no tanto como antes. Eso por una parte. Por la otra, digamos, siempre, para mí la literatura es algo que sucede en medio de la vida. Entonces, las elecciones que he hecho han tenido que ver con la vida, no con los lugares donde era mejor o peor difundir lo que escribía. Después eso se ha abierto camino como podía, al principio muy lentamente, pero es la difusión, nada me impidió escribir. Por el contrario, escribo sobre cosas diversas, pero aunque a veces no se note, estoy parada en ese lugar de donde vengo, que es siempre, no siempre el lugar donde vivo, pero es siempre Córdoba. Muchas veces es la mirada de alguien que pasó por alguien de clase media o media baja, que pasó por uno de esos pueblos un poco tediosos de la llanura cordobesa. María Teresa, un verdadero gusto. María Teresa Andrueto en Hipertexto de Feria, en la Feria del Libro. Muchas gracias. Gracias a vos. De esta presentación junto a Roberto Caballero con uno de los partícipes de esta charla, un diálogo que tuvieron Víctor Hugo, donde repasaron, bueno, todos los temas, ¿no?, candentes de los últimos momentos. Me quedé con la sensación de que había como 10.000 cosas más para decir, pero también uno tiene que contemplar el horario de las últimas charlas, la gente está cansada, yo no sé cómo se quedó tanta gente tanto tiempo, y por eso solamente le pusimos punto final. Hay muchos temas, la verdad que la actualidad es riquísima para analizarla. Fue muy interesante lo que dijiste con respecto a tu libro, que era una estafa, porque ya hubo mentiras que no ingresaron. Claro, que no faltan las de marzo y abril, y dentro de poco faltarán las de mayo, porque mienten todos los días, todo el tiempo, y es muy doloroso que así sea. Pero también el libro trata de ser ilustrativo sobre eso, recrear algunas de las mentiras. Podría haber puesto más mentiras, pero más acotadas, y entonces no tenía un desarrollo un poco más literario, si se quiere, si se me permite, el libro. Entonces traté de ir por 20 o 25 de las más grandes y algunas otras más pequeñas. Al final no me daban los tiempos, hubo como 8 o 10 temitas, mentiras
que tenían un tratamiento más breve y que se las pedía a una periodista amiga, Nadia al igual, que me las escribiera porque ya no me daban los tiempos para entregar en febrero a los efectos de llegar a presentar el libro en la Feria del Libro. La última, uno piensa en supuestas referencias como Jaureche, ¿no?, con respecto a este libro, pero te quería preguntar, se nota muchísimo vocabulario muy rico, mucho léxico, todos lo saben, ¿no? Pero te quería preguntar por tus principales referencias literarias o tus lecturas más usuales. Y te diría que los latinoamericanos con García Márquez, antes, en otra época, Vargas Llosa, José Donoso, Onetti, han sido muy pero muy gravitantes en mi vida. Benedetti, sobre todo con su poesía y con algunos de sus cuentos, con montevideanos. Esos son fundacionales. Galeano con las venas abiertas de América Latina, cuando teníamos 20 años, también gravitó muchísimo. Después están los grandes escritores de siempre. Yo soy muy Hemingway, muy Graham Greene, muy La condición humana muy bien vos, de Balrock es un libro, sí, son de los que se quedan para siempre con uno, para siempre. Hay algunos libros que quedan para siempre, otros que son también muy bellos, muy agradables de leer, pero que no penetran tanto. Y creo que esto tiene que ver, qué bueno que leas tanto siendo tan joven, evidentemente, porque este es un capital que después va decreciendo. Lo que sabes ahora no te lo olvidas nunca en la vida. Todo lo que venga después, cuando empezás a cumplir más años, todo lo de ayer, yo no me acuerdo que leí la semana pasada, sé los títulos, sé lo que, más o menos los temas, pero me olvido hasta de los títulos. Es muy bueno que lo puedas hacer y es muy bueno que la gente busque, sobre todo como defensa en este tiempo en que las tecnologías, etcétera, te van sacando de la lectura, que hagan lo posible, los padres con los hijos, etcétera, que les den premios, que los chantajen, que los culturicen hacia el amor por los libros, porque es una gran defensa, indudablemente, sí. Y por último, bueno, hablabas de Galeano, ¿no? Yo me ponía a pensar que tu relato, que es literatura también, es hora de decirlo, hablo del gol de Diego a los ingleses, también podría tener cierta poética de Galeano, ¿no? ¿Hay alguna relación, se me ocurre? Me gustaría salvar la distancia, dejarlo a Galeano en el podio eterno y a mí buscando vorazmente el aprecio en este caso de este libro, en los valores fundamentales que tiene, que son los de intentar esclarecer y fortalecer ciertas ideas que a mí me parece que nos hacen bien. Ojalá que así sea, que los lectores encuentren que esa posibilidad existe. Es un libro que está hecho muy ágil esta vez, sin exagerar en el término, precisamente porque yo quiero que la gente lo lea todo, que lea todas las mentiras, que se indigne con cada uno de los capítulos. Yo creo que en el valor de la indignación. Estar indignado no es un sentimiento que te pone violento, es un sentimiento que te da paz. Sacar afuera aquello que te mortifica, que te duele, aquello que envilece la condición humana. Es algo muy bueno que lo podamos hacer. Para mí el libro fue una catarsis y espero que para los lectores del libro sea una entretenida manera de buscar un poco más de lucidez y de conocimiento de lo que pasa hoy día en la Argentina y en América Latina. Víctor Hugo, un honor, muchas gracias. No, a vos, mi viejo, un placer, a la orden.